Gloria a Dios. Amados hermanos, les voy a rogar que en la sesión de este día estén bien atentos a lo que el Espíritu Santo desea hablarles. Yo estoy seguro que Dios desea comunicarnos muchas cosas, muchos principios, pero necesitamos tener un corazón listo y dispuesto para Él. Amén. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, estamos delante de tu presencia, mi Dios, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté ministrando nuestra vida y que cada uno de nosotros, Señor, pueda, en la libertad que procede de tu Espíritu, abrazar tu palabra. Danos la capacidad para tener un corazón enseñable y permítenos, Señor, ser dóciles a aquello que tú deseas ministrar a nuestro corazón. Sabemos y reconocemos, Señor, que toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de ti. Y es por esta razón que hoy te rogamos, Dios, que tu Espíritu Santo esté ministrando a lo más íntimo de nuestro corazón y que en todo lo que hagamos en este tiempo, sea de palabra o de hecho, tu nombre sea altamente glorificado. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Amados hermanos, esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida diaria. Y le he puesto por título, todo es difícil. Diga después de mí, todo es difícil. Una vez más, todo es difícil. Ahora con convicción, todo es difícil. Déjeme decirle que hoy vivimos en una generación en la que para muchas personas el ideal de vida se resumiría en simplemente lograr todo lo que se proponen. Muchos cristianos han abrazado esta forma de pensamiento y en muchos casos piensan que cuando la Escritura declara en el Salmo 1 que todo cuanto hagan prosperará, es una evidencia de que para ellos, al tener fe, todo será fácil y rápido. Y amados hermanos, debemos entender que la vida no es así. No por el hecho de que estemos en Cristo, no por el hecho de que tengamos fe, significa que todas las cosas en nuestra vida serán fáciles y rápidas. Lamentablemente vivimos en una sociedad en la que se prioriza la satisfacción inmediata. Y esto lamentablemente reduce significativamente la capacidad de conquista y superación que debería de caracterizar a la iglesia de Dios. El Señor Jesucristo tenía muy claro que las situaciones que enfrentamos en nuestro día a día muchas veces serían adversas, duras, injustas, crueles. Y muchas de estas no superarían en capacidad. Sin embargo, como hijos de Dios debemos atrevernos a levantarnos como una generación de hombres y mujeres de fe que son entendidos en los tiempos y que saben lo que deben hacer ante la dificultad. El Señor Jesucristo dijo en más de una ocasión que nosotros en este mundo enfrentaríamos aflicciones, que imposible sería que no viniesen tropiezos a nuestra vida. Así que, como hijos de Dios, amados hermanos, debemos aprender a manejar la dificultad, a enfrentarla y superarla. Le invito a que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 6. Y vamos a darle lectura al verso 34. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Mateo capítulo 6, verso 34. Y dice la Escritura de la siguiente manera: por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Fíjese qué tremenda expresión de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta expresión de la Escritura podemos observar cómo el Señor nos insta a no preocuparnos. Preocuparnos, es decir, muchos de nosotros no alcanzamos a experimentar la vida abundante que de Cristo procede porque nos ocupamos anticipadamente, generando en nuestra mente tormentas que aún no enfrentamos, problemas que aún no se están presentando. Pareciera que nos estamos anticipando en el pensamiento y comenzamos nosotros a darle forma.
a aquellas circunstancias que de acuerdo a nuestro entendimiento pudieran generarse. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque en esta porción el Señor Jesucristo nos dice: no se preocupen, porque cada día traerá sus propios problemas. Y esto, amados hermanos, es muy cierto. Cada día trae consigo sus propias dificultades. Y nosotros, como iglesia del Señor, debemos de entenderlo. Así que tenemos que aprender a vivir en nuestro aquí y en nuestro ahora, enfrentando cada dificultad que se presente en nuestra vida y no dándole demasiado peso a aquellas situaciones que aún no se presentan, pero que ya estamos de alguna manera nosotros gestando en nuestras mentes. Muchos de nosotros vivimos preocupados por el mañana, afligidos por lo que vendrá. Y si nos damos cuenta, esto no es lógico. ¿Por qué? Porque le estamos dando poder a algo que aún ni siquiera acontece. Si queremos grandes cosas para nuestra vida, necesitamos entender que tendremos que librar grandes batallas si queremos obtener grandes victorias. Si usted, amado hermano, quiere algo fácil, pues lo más probable es que esto fácil no le implique un mayor esfuerzo y no le exija de su capacidad y determinación para alcanzarlo. Lo que debe saber es que si cada uno de nosotros determinamos por el camino fácil, este nos traerá una satisfacción superficial y muy básica. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Darnos plenitud. ¿Qué quiere Dios que experimentemos? Una vida abundante. Ahora, que si lo que queremos es tener éxito en nuestra vida personal y espiritual, debemos saber que esto nos implicará tomar decisiones, y dentro de estas decisiones, escuche bien esto, será fundamental aprender a elegir con qué dificultad me voy a complicar la vida. Todo es difícil. Aprenda a elegir con qué se va a complicar la vida. Porque muchos de nosotros estamos teniendo problemas en elegir con qué nos vamos a complicar la vida. Y nos estamos complicando la vida con situaciones que, amados hermanos, aun cuando se resolvieran, no nos ofrecen para nosotros un futuro ni un destino. Y necesitamos hoy abrir nuestra mente y nuestro corazón para ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Mire, considere lo siguiente. No todas las dificultades son merecedoras de nuestra atención, capacidad, energía y recursos. Escuche bien esto y que esto llegue a lo más profundo de su corazón. No todas las dificultades son merecedoras de nuestra atención, capacidad, energía y recursos. ¿Cuántos de nosotros le estamos dando nuestra atención, nuestra capacidad, nuestra energía y recursos a dificultades, amados hermanos, que no deberíamos enfrentar? Que simplemente deberíamos dejar pasar. Pero muchos de nosotros pareciera que queremos acaparar tanta preocupación podamos. Queremos acaparar tantas situaciones adversas enfrentemos. No todas las dificultades son merecedoras de tu atención, de tu capacidad, de tu energía y de tus recursos. Como hijos de Dios, necesitamos aprender a identificar aquellas dificultades que valen la pena conquistar. Subraye esto, aquellas dificultades que valen la pena conquistar, aquellas dificultades que al atravesar por su proceso, no solo nos pondrán a prueba y fortalecerán, sino que producirán una mejor versión de nosotros mismos. Hay de dificultades a dificultades. Y si algo nosotros deberíamos de tener presente es que necesitamos aprender a seleccionar aquella dificultad que me ofrece un futuro y una esperanza que me permita no solamente ser fortalecido durante el proceso, que me permita no solo ser perfeccionado durante su travesía, sino que pueda esta al final producir una mejor versión de mí mismo. Le pregunto, ¿usted está involucrado en esa clase de problemas?
Porque si usted está involucrado en los problemas que están generando en usted una mejor versión de sí mismo, felicidades. Pero si usted está involucrado en problemas que solamente le restan su capacidad de atención, su capacidad de energía, le restan sus recursos, usted eligió mal. ¿En qué problemas está involucrado? Porque imposible es que no vengan problemas. Todo es difícil. Pero tenemos que aprender a seleccionar qué dificultades tomo para mí y cuáles simplemente dejo que fluyan. ¿Comprende? Esto es muy importante. Vaya conmigo a primer libro de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 10. En el contexto, Dios ha elegido a Saúl para que éste se convierta en el rey de Israel. Y dice la palabra del Señor que Saúl estaba escondido detrás del bagaje. Y de allí Dios lo tomó. Y es en este contexto donde se da este pasaje. Primero de Samuel, capítulo 10, verso 27. Pero algunos insolentes protestaron, ¿y ese es el que nos va a salvar? Y dice la Escritura, y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos. Saúl, por su parte, no les hizo caso. La Reina Valera traduce, disimuló. Y sabe, aprender a disimular es un arte. Aprender a hacerte a un lado cuando no te corresponde pelear esa batalla es un arte. Porque la gran mayoría de nosotros, cuando nos sentimos heridos en nuestro ego, nos enganchamos. Y queremos resolver, queremos cambiar, queremos que las cosas resulten como nosotros esperábamos, de acuerdo a como nosotros lo idealizamos. Y cuando eso no acontece de esa manera, nos frustramos. ¿Qué fue lo que aprendió a hacer Saúl? Saúl está siendo ungido como rey de Israel. Y con lo primero que se topa es con la oposición de algunos que lo menospreciaban. ¿Y este es el que nos va a salvar? Todos aquellos que aceptaron la voluntad de Dios declarada a través del profeta Samuel, indicando que el rey para Israel debía de ser Saúl, trajeron regalos y lo honraron. Pero aquellos que lo menospreciaron, dice la Escritura, que ni siquiera le ofrecieron regalos. Saúl, por su parte, no les hizo caso. No todas las dificultades son merecedoras de tu atención, tu capacidad, tu energía y tus recursos. No deberías de engancharte en todas aquellas situaciones que no están surgiendo o están avanzando como tú quisieras. Tienes que aprender a seleccionar qué dificultades vas a enfrentar y vas a buscar superar en tu vida. Porque de otra manera, amados hermanos, ¿qué va a acontecer? Nos vamos a llenar de afanes, nos vamos a llenar de preocupaciones. Al final vamos a tener una vida frustrada, llena de problemas y hasta con amargura en el corazón. Tenemos que aprender a seleccionar qué dificultades vamos a sortear, en cuáles ni siquiera nos vamos a involucrar. Puede ser que te importe, puede ser que te afecte, pero eso no implica que tengas que depositar en esa circunstancia tu atención, tu capacidad, tu energía o tus recursos. Tenemos que aprender a ser más estratégicos en la manera en la cual desarrollamos nuestra vida. Esto mismo que te explico con Saúl, lo podemos ver aplicado de forma muy clara con el Señor Jesucristo. Acompáñeme a Lucas, por favor, Lucas capítulo 4. Y vamos a leer a partir del verso 16. Lucas capítulo 4, verso 16. Cuando lo tenga puede decir gloria a Dios. Muy bien, dice la palabra de la siguiente manera. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era
¿Cómo era? ¿Qué le gustaba al Señor Jesús? Congregarse. Lo que a la iglesia del siglo XXI a veces le cuesta mucho trabajo, a Jesús le encantaba. ¿Qué le gustaba hacer cada fin de semana? Congregarse. Dice la palabra del Señor, entonces Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. Y comenzaron a decir: ¿no es este acaso el hijo de José? Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en los tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron y lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Vean lo que aconteció con Jesús. Él, después de haberles revelado la escritura a través del profeta Isaías, les dice que se ha cumplido en él y comienza a confrontarlos con una realidad de que ninguno de ellos ha sido digno de recibir el favor de Dios porque su corazón es un corazón duro. Esto a ellos les molesta. Entonces toman a Jesús y comienzan a sacarlo a empujones de la sinagoga y lo llevan hasta la parte más alta de la colina para intentar tirarlo por el precipicio. Y vean lo que dice el verso 30, lo leemos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Jesús no se enganchó con lo que querían hacerle. Él no abrazó para sí un problema en el que sabía que no tenía por qué involucrarse. ¿Le afectaba? Sí, lo estaban atacando directamente. Pero era sabio engancharse con una situación así, en ese momento, en esas circunstancias, en ese contexto. No. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, no estamos viviendo la plenitud de la vida que de Cristo procede por causa de que estamos afanados en preocupaciones que no deberíamos estar cargando? Como hijos de Dios e iglesia debemos entender que la dificultad tiene un papel bastante importante en nuestra vida, tanto en nuestro desarrollo personal y espiritual, ya que a través, escuche bien esto, de una buena dificultad desarrollaremos carácter. Y al forjarnos de manera adecuada, creceremos en nuestra fe y tendremos más experiencia, fortaleza y sensibilidad. Las dificultades, las buenas dificultades, dejan mucho en nuestra vida, que con el paso del tiempo aprendemos a valorar, a atesorar. Las dificultades, los problemas, las situaciones difíciles que enfrentamos, si nosotros aprendemos a sacar de estas lo mejor,
nos dan la posibilidad, amados hermanos, de forjar en nuestra vida una mejor versión de nosotros mismos. En Job capítulo 8, verso 7, en la Reina Valera, permítame leérselo, dice la Escritura: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en la medida en la cual nosotros le demos el control a Dios de nuestras circunstancias, Él va a permitir que estas situaciones que hoy nos afligen, que hoy nos preocupan, que hoy nos duelan, obren para bien de nosotros. ¿Por qué? Porque la Escritura enfatiza que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en la imaginación de los hombres, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Y también la Escritura enfatiza y dice que Dios dispone de todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Entonces necesitamos, amados hermanos, entender que de esta vida no podemos estar exentos de problemas, exentos de dificultades, exentos de situaciones que en su momento pudieran superarnos en fuerza y capacidad. Pero necesitamos tener la suficiente sabiduría y discernimiento para elegir qué batallas vamos a enfrentar y cuáles no merecen tener ni siquiera nuestra atención, nuestra energía, nuestra fuerza, nuestros recursos. Yo quiero que usted a partir de este día aprenda a discernir de esta forma su vida. Porque cuando nosotros comenzamos a guardar todas aquellas cosas que en nuestra vida se presentan, tendemos a saturarnos mucho. Y cuando la preocupación se manifiesta en razón de aquello que pudiera suceder mañana, que aún no acontece hoy, imagínese, estamos llevando nuestra vida hacia el precipicio. Entonces, así como Saúl disimuló ante sus detractores y el Señor Jesucristo pasó en medio de ellos sin involucrarse en una situación que a él pudiera afectarle, es lo mismo que tienes que hacer ante aquellas circunstancias que tú sabes que aún después de superarlas no te dejarían una ganancia. ¿Cuántos de nosotros estamos peleando circunstancias que de ganarlas no nos van a dejar nada? Y estamos invirtiendo nuestra atención, estamos invirtiendo nuestro tiempo, estamos invirtiendo nuestra energía, estamos invirtiendo nuestros recursos. ¿Para qué? Tienes que aprender a seleccionar aquellas situaciones que pudieran afligirte. Porque va a haber situaciones difíciles en tu vida que de superarlas te dejen un beneficio. Y esas son las que tienes que elegir. Necesitamos nosotros entonces entender que si queremos que nuestro postrer estado sea mucho más grande que aquel que tendremos al principio, cuando enfrentamos la dificultad, necesitamos aprender a elegir la dificultad. Diga después de mí: todo es difícil. Mire, hacer dieta es difícil, pero descuidar lo que comes te coloca en el camino de una dificultad mayor. ¿Cierto o no? Hacer dieta es difícil, pero comience a descuidar lo que usted come y mañana usted va a enfrentar una dificultad mayor. Hacer ejercicio cada día es difícil, pero vivir una vida sedentaria te va a traer mayores problemas. Ahorrar es difícil, pero gastarte todo lo que tienes para darte gustos innecesarios te generará una condición financiera aún más difícil. Orar es difícil, pero no hacerlo es peor. Congregarnos es difícil, pero dejar de hacerlo nos perjudica más. Perdonar es difícil, pero guardar resentimiento nos daña de forma emocional, mental y espiritual. Todo es difícil. Elige tu dificultad. Porque hay dificultades con las cuales te estás enganchando que aún enfrentándolas y superándolas no te van a dejar nada. Solo terminas con la satisfacción de, bueno, superé el problema. ¿Y qué te dejó? Cansado, decepcionado,
frustrado, elegiste mal. Enfrenté y superé el problema. ¿Qué te dejó? No, muchas experiencias y me siento hasta motivado para decir, vengan más problemas. Elegiste correctamente. Cuando nosotros, amados hermanos, no elegimos de manera correcta la dificultad que vamos a enfrentar, en la cual nos vamos a invertir, generalmente terminamos desgastados. Tienes que aprender a elegir tu dificultad. Dile a la persona que tienes a tu lado, debes aprender a elegir tu dificultad. Tenemos que aprender a elegir qué dificultad vamos a enfrentar y cuál no merece la pena enfrentar. ¿Por qué? Porque aún superándola no me representa ganancia alguna. Mire, considere lo siguiente. Tenemos en la imagen a David peleando con Goliat. Ahora considere lo que tenemos escrito en la pantalla. Como hijos de Dios, debemos atrevernos a elegir el camino de la dificultad por encima del camino de la comodidad. Es decir, si todo representa para nosotros un problema, necesitamos aprender a seleccionar qué dificultad voy a enfrentar. ¿Por qué? Porque lo que quiero es crecer. Yo puedo optar por la comodidad y me voy a quedar estancado, o voy a ir de alguna manera rezagándome respecto del objetivo que tenía para mi vida. Continuamos leyendo. Ya que la dificultad bien elegida en circunstancia y actitud nos garantiza la motivación y la expectativa suficiente para persistir hasta el final. Diga después de mí, una dificultad bien elegida me ofrece un futuro mejor. Ahora, la dificultad que se elige de manera correcta debe de elegirse en razón de dos características fundamentales: circunstancia. Y puse un asterisco arriba de esta palabra, circunstancia. ¿Por qué? Porque si bien nosotros no podemos elegir las circunstancias que de repente llegan a nuestra vida, pero sí podemos elegir si nos involucramos en ella o no. Y la actitud con la cual vamos a enfrentar aquella circunstancia que decidamos enfrentar. ¿Está entendiendo esto? Yo no puedo controlar cómo va a actuar mi vecino. Y si un día amanece de malas porque mi perro fue y mordió las flores que están afuera de su casa o su departamento, y viene y me agrede. Yo no elegí esta situación, pero puedo decidir si me involucro en esta o no. Y la actitud con la cual voy a actuar en caso de involucrarme. ¿Comprende? Entonces, como hijos de Dios, debemos atrevernos a elegir el camino de la dificultad. Es bueno el camino de la dificultad. Si tú quieres ir todo el tiempo por el camino de la comodidad, no vas a poder alcanzar el futuro que deseas. ¿Por qué? Porque siempre la dificultad nos da más que la comodidad. Diga después de mí, la dificultad siempre nos da más que la comodidad. ¿Qué me da el elegir el camino de la dificultad? Bueno, pues al elegir de manera correcta la dificultad que voy a enfrentar, esta durante el proceso me garantizará mantener la motivación y la expectativa suficiente para persistir hasta el final. Si yo no tengo por qué pelear, por qué luchar, qué alcanzar, entonces yo voy a vivir sin expectativa. Voy a vivir sin una meta. Y eso, amados hermanos, va a ir haciendo que mis capacidades mermen. De acuerdo a la imagen que tenemos proyectada en la pantalla, puedo decirles que David tenía dos opciones. O se regresaba a su casa para contarle a su papá que había un gigante que estaba manteniendo a raya al ejército de Israel y él seguir silbando por el monte,
o arriesgarse y enfrentar la dificultad, teniendo en consideración que si se arriesgaba y tomaba para sí el desafío, podía obtener renombre ante el pueblo de Israel y convertirse como ganancia en el yerno del rey. El camino de la comodidad le dice, ¿para qué te metes? Mira, hasta vas a arriesgar la vida. Mejor vete a silbar al monte. Pero cuando tú tienes claro que hay para ti algo mejor de parte de Dios, es que te atreves entonces a arriesgarte. ¿Y qué dice David? Pues yo no me quiero ir a silbar al monte. Yo voy a enfrentar a ese gigante y lo voy a vencer y lo voy a matar. ¿Por qué David decide involucrarse en algo que aparentemente no le afectaba directamente? ¿Sabe por qué? Porque detrás de ese conflicto hay una ganancia. Detrás de esa circunstancia hay un beneficio. ¿Cuál era? Fama y posición. Él se iba a convertir en el yerno del rey Saúl, porque Saúl había prometido que aquel que enfrentara al gigante y lo venciera, le iba a dar la mano de su hija. Y David dice, no me caería mal ser el yerno del rey. La pregunta aquí es si nosotros nos estamos involucrando o estamos seleccionando esa clase de circunstancias o adversidades que nos van a dejar una ganancia. O solo estamos simplemente a destajo, llenando nuestra vida de preocupaciones, llenando nuestra vida de situaciones y que no solamente nos están consumiendo mental, emocional y materialmente. Cuando no sabes seleccionar qué dificultad vas a enfrentar y abrazas todas, un enorme porcentaje de tu capacidad se va a perder. Por esta razón es que necesitamos, amados hermanos, aprender a ver la vida desde la perspectiva de aquello que me ofrece una ganancia. Más adelante se los voy a explicar. La visión que debemos de tener hacia la dificultad no es la de algo que me amenaza y de lo cual yo tenga que huir. Debe de ser de oportunidad. Esa oportunidad que me permitirá explorar nuevas posibilidades y dar lo mejor de mí mismo. El problema de muchos creyentes es que son indiferentes ante la oportunidad que les brinda la dificultad. Diga conmigo, toda dificultad siempre trae consigo una gran oportunidad. La clave está en poder ver la oportunidad o el gasto. Y entonces tú vas a decidir si vale la pena o no vale la pena invertirte. Pero si nosotros queremos acaparar todas las dificultades y encima de acapararlas estarnos preocupando, ¿dónde vamos a acabar? ¿Enfermos, frustrados, amargados, decepcionados, gastados? ¿Cómo dice la Escritura que terminó la mujer de flujo? Decepcionada, gastada. Porque ella había puesto su atención y había invertido sus recursos y todo cuanto tenía en una dificultad que no le estaba ofreciendo una ganancia. Pero cuando ella vio a Jesús, pudo ver la respuesta a su dificultad. Y se atrevió a ser rechazada, a ser señalada, ¿por causa de qué? De que había una recompensa al poder enfrentar dicha dificultad. Amén. Estoy convencido, amados hermanos, que la dificultad nos enseña y enriquece, como la comodidad no lo puede hacer. La dificultad jamás te dará lo que la comodidad te da. Porque lo que la dificultad te da te permite
ser fortalecido, te permite ser perfeccionado y te permite producir una mejor versión de ti mismo. Por esto es que no debemos de ver la dificultad como un tropiezo o una caída. Yo quiero que tengas presente, si en algo tú fracasas, si en algo tú tropiezas, caer está permitido, pero levantarte es obligatorio. Tienes que levantarte. Y eso es lo que va a mostrar tu grandeza. Vea lo que dice la Escritura. Vamos a 2 Corintios capítulo 12. Segunda a los Corintios capítulo 12 verso 10. ¿Lo tiene? Dice la Escritura de la siguiente manera: por esto me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades, porque sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Queremos ver la gloria de Dios sobre nuestra vida? Aprendamos a seleccionar las dificultades que vamos a enfrentar. Tenga esto presente en su mente y en su corazón. Toda dificultad puede ser superada cuando elegimos la dificultad correcta. Toda dificultad puede ser superada cuando elegimos la dificultad correcta. Pablo dice, yo no peleo como quien da golpes al aire. El problema de muchos de nosotros es que nos estamos enganchando con idealizaciones, con cuestiones que quisiéramos cambiar o modificar, cuando en realidad ni aún lográndolo, esto traería a nuestra vida el beneficio que anhelamos. Porque el problema no está fuera de nosotros, el problema está dentro. Entonces, ¿qué necesito? Aprender a seleccionar la dificultad correcta. Diga conmigo, la dificultad correcta. El problema de muchos cristianos hoy es que están enfrentando dificultades de las cuales desean obtener el resultado que quieren. Y mientras más se aferran, más les duele. Escuche con atención. La diferencia entre persistir y necear está en echarle un vistazo al resultado. Si tú abrazaste una dificultad, te comenzaste a invertir en esta, invirtiendo dinero, invirtiendo tiempo, invirtiendo esfuerzo, invirtiendo capacidad, en fin, tus recursos. Y esa dificultad no te está mostrando que hay resultados correspondientes a tu inversión. No es una dificultad en la cual deberías permanecer. ¿Cómo sé si yo estoy neceando con esta dificultad que decidí abrazar? Échale un vistazo al resultado. ¿Estás teniendo avances con la estrategia? ¿Estás avanzando hacia el punto donde quieres estar? Si la respuesta es no, estamos neceándole. Si la respuesta es sí, entonces significa que podemos ir incrementando los resultados en la medida en la cual nosotros nos invirtamos. Entonces, aprenda a seleccionar, aprenda a soltar, para que no caiga usted en una situación de necedad cuando usted piensa que simplemente está persistiendo. Amén. Que algo sea difícil no implica que sea imposible. Si aprendemos a elegir nuestras dificultades, vamos a obtener los resultados que deseamos. Cierto, esto nos va a costar muchísimo. Vamos a entrar en procesos de incomodidad. Pero sabe, una vez superado ese proceso de incomodidad, nos va a regalar satisfacciones. Pero debemos estar conscientes de que hay situaciones en nuestra vida que son difíciles, mas no imposibles. Mientras que hay otras que son difíciles e imposibles.
Mi consejo es ahí, no pierdas tu tiempo, tu energía, tus recursos, tu capacidad, tu paz. Vean lo que dice la Escritura. Este texto no lo sabemos todos de memoria. Filipenses 4:13. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Usted cree que ya Cristo le otorgó la victoria sobre las dificultades que enfrenta en su vida? ¿Sí? ¿Sabe sobre qué dificultades Cristo ya le dio la victoria? Sobre aquellas que cumplen un propósito para su crecimiento. Es decir, que si usted no sabe elegir la dificultad, puede estarla reprendiendo todo el día y no va a obtener el resultado anhelado. ¿Por qué? Porque no está en sintonía con el propósito de Dios para usted. Puede estar invirtiendo toda su capacidad, toda su energía, todos sus recursos y la situación no va a cambiar. ¿Por qué? Porque no está en sintonía con el propósito de Dios para usted. Yo recuerdo hace muchos años ya, le podría decir que posiblemente unos 25 años atrás, conocí a un jovencito que en una ocasión platicando llegamos al punto donde, ¿qué tal si nos aventamos unas fuercitas? Digo, pues va, órale, pues vamos a hacerlo. Entonces nos colocamos sobre una mesa y comenzamos a trabajar. Y recuerdo que este muchachito lo que hacía era decir, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pues o sea, perdió, obviamente. Pero muchos de nosotros estamos actuando de la misma manera. En el nombre de Jesús yo declaro que esto lo voy a alcanzar. Pero te metiste en una dificultad que no te ofrece, ni aún superándola, el resultado que anhela tu corazón. Solo te está consumiendo tu energía, tu recurso, tu capacidad, tu paz. Esa dificultad no vale la pena para tu vida. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Tienes que aprender a elegir tu dificultad. Mira, 1 Corintios capítulo 10, verso 23. Primera a los Corintios, capítulo 10, verso 23. Amén. Dice la Escritura de la siguiente manera: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Aquí encontramos dos elementos fundamentales que nos van a ayudar a aprender a seleccionar el tipo de dificultad en el cual nos vamos a involucrar. Recuerde que para tener éxito al involucrarnos en una dificultad, debemos haber aprendido a elegir la circunstancia y la actitud, que es lo que nos va a dar la victoria en medio de esa dificultad correcta. ¿Ok? Si usted eligió mal desde el principio, usted va a perder. La apuesta que David hace por pelear con Goliat es una buena apuesta, porque él cuenta con conocimiento, con experiencia, con recursos que le pueden dar a David el indicio de que tiene posibilidades de obtener la victoria. David no es un fanático que dice, pues en el nombre de Cristo yo lo voy a vencer, ¿y cómo lo harás? No sé. Él ya tiene experiencia en el campo y él dice, cuando un león o un oso viene y me roba una oveja, yo voy, se la quito de sus fauces y si éste se viene contra mí, lo golpeo hasta matarlo. No nos descubramos neceando en la vida
Porque si nos descubrimos neceando en circunstancias que al final no nos van a dejar ningún beneficio, estamos perdiendo un recurso no renovable y es vida. Este es el momento en el cual, de aquí hacia lo futuro, eres lo más joven que serás, lo más fuerte que serás y lo más capaz que serás. ¿Qué vamos a hacer? ¿Invertirnos en dificultades que no nos van a dejar nada? Todo es problema, todo es difícil. Aprende a elegir qué dificultades pueden dejarte una huella de satisfacción, pueden dejar en tu vida un resultado de crecimiento, pueden provocar en ti una mejora personal. ¿Cuántas veces usted ha visto en las noticias o en los reels de las redes sociales de personas que se meten en conflictos que ni siquiera les incumben y muchas veces hasta les cuesta la vida? A veces de esa manera sucede en nuestra vida. Tienes que aprender a elegir tu dificultad. Primero los Corintios 10:23, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Entonces, entendiendo esta verdad, ponga atención a lo siguiente. Una buena dificultad. Diga conmigo, una buena dificultad. Toda dificultad tiene potencial en sí misma. Algunas para detener y destruir. Cuando eliges mal, la dificultad que elegiste tiene el potencial de detenerte y destruirte. Cuando eliges bien, esa dificultad tendrá el potencial para perfeccionarte y empoderarte. Tú sales de esa dificultad renovado, tú sales de esa dificultad fortalecido, tú sales de esa dificultad con una visión más amplia. ¿Por qué? Porque elegiste la dificultad correcta. La Escritura dice que el Espíritu del Señor llevó a Cristo al desierto. Cristo entró al desierto lleno del Espíritu y salió del desierto en el poder del Espíritu. El proceso de dificultad trajo a Cristo grandeza. Si tú pudieras haber entrevistado al Señor Jesucristo después de esos 40 días en el desierto, Él te hubiera respondido que esa dificultad valió la pena. Oye, ¿pero no pasaste hambre? Claro que sí. ¿Y valió la pena? Claro que sí. ¿No te sentiste solo en algún momento? Claro que sí. ¿Y valió la pena? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Él supo elegir su dificultad. ¿Comprende? Toda dificultad tiene potencial en sí misma. Algunas para detener y destruir, otras para perfeccionar y empoderar. Las que deberíamos elegir deben contar con esas tres características. Si vas a elegir una buena dificultad, debe de tener esas tres características que están fundamentadas en el pasaje que acabamos de leer de 1 Corintios 10:23. Y lo primero que debes de checar es si ese problema te va a edificar. Es decir, si este problema al enfrentarlo y superarlo va a darte como resultado un mayor nivel de fe y un mayor nivel de estabilidad emocional. Si el problema que tú estás enfrentando no te ofrece darte un mayor nivel de fe o un mayor nivel de estabilidad emocional, ese es un problema en el cual no te deberías de involucrar. ¿Por qué? Porque vas a terminar peor. Hay dificultades en las cuales nos involucramos y hasta en terapia terminamos. ¿Por qué? Por haber elegido mal nuestra dificultad. Es que yo quería que fuera de esta manera. Es que yo pensé que sería de esta otra. Es que no es ni como quieres ni como piensas, es como es. Y tú debes de decidir si avanzas en medio de esa dificultad
y te sigues invirtiendo, o simplemente como Saúl, dejas de seguirle el juego a una dificultad que no te ofrece ganancia. Amén. El segundo punto para elegir una buena dificultad es descubrir si esta nos conviene. ¿Y cómo descubro esto? Pues, si al enfrentar y superar esta dificultad te acerca a tus metas personales, vale la pena pelearla. El problema, amados hermanos, es que muchos de nosotros estamos invirtiendo en ambientes de incertidumbre, de dudas. Y como les dije yo la semana pasada, si hay algo que afecta el compromiso es la duda. Tú no puedes comprometerte más allá en ninguna relación o circunstancia si en tu mente o en tu corazón hay dudas. Entonces, yo tengo que evaluar una buena dificultad en razón de qué tan convencido estoy. Porque si estoy convencido de que algo me conviene, es porque tengo convicción en lo que eso me ofrece. ¿Entiende esto o no? Si usted va a elegir una buena dificultad, que sea porque está convencido que de enfrentarla y superarlo, le va a dejar una ganancia. Le va a dejar un beneficio. Le va a dejar mayor fortaleza, mayor crecimiento, mayor estabilidad. Y 3, una buena dificultad nos acerca a Dios. Si tú vas a enfrentar problemas que al final te van a alejar de Dios, elegiste mal. Hay muchas personas, amados hermanos, que se han alejado de Cristo por causa de haberse involucrado en una dificultad que no les proveía ningún beneficio. Eligieron mal su dificultad. Invirtieron en ello su tiempo, invirtieron en ello su energía, invirtieron en ello su capacidad, sus recursos, y al final terminaron gastados. Y ese no es el propósito de Dios para nosotros. Vamos a enfrentar dificultades todos los días. Elige aquellas que convienen a tu vida. Elige aquellas dificultades que van a terminar sumando en tu vida. Elige aquellas dificultades que te van a acercar a Dios. Yo no puedo evitar que a mi vida lleguen situaciones difíciles, pero sí puedo elegir en cuáles me invierto y en cuáles no. ¿Y con qué actitud lo voy a hacer? Si tú ya estás viendo de entrada que esa circunstancia que estás enfrentando no te va a traer un beneficio a tu vida, por más que quisieras cambiar la circunstancia, tú sabes que terminarás gastado. Y hay una enorme diferencia entre gastar e invertir. Cuando tú eliges sabiamente tu dificultad, te inviertes. Porque sabes que después de haberla enfrentado y superado, tendrás de ello un beneficio. En tu carácter, en tu estabilidad emocional, en una visión más amplia, en acercarte hacia tus metas personales y espirituales. Pero cuando eliges mal, entonces tú sabes que simplemente vas a terminar mal. Ahora, yo le invito a que reflexione por unos minutos y usted decida en su mente si la gran mayoría de dificultades que tiene en su vida vale la pena luchar. Porque puede ser que algunas de esas dificultades solo le están provocando cansancio, solo le están provocando desánimo, solo le están provocando situaciones
que aún resolviendo el conflicto no le van a dejar nada. Saúl podría haber dicho, yo soy ahora el rey, ¿por qué no me trajiste regalo? ¿Por qué no me estás honrando? Fusílenlos, por decir algo. ¿Qué hubiera ganado con eso? Decidió mejor no engancharse con esa situación y seguir adelante. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Pasó en medio de ellos y se fue. Hay situaciones, amados hermanos, que no vale la pena que nos involucremos en ellas como para invertir nuestras capacidades, habilidades, porque vamos a terminar gastados, porque vamos a terminar mal. Entonces necesitamos darnos cuenta de esta realidad, de esta verdad. Una buena dificultad me va a edificar, una buena dificultad va a sumar a mi vida, una buena dificultad me acercará a Dios. Amén. Entonces, tenemos que aprender a elegir buenas dificultades. Amén. Vean lo siguiente, consideren lo siguiente, y con esto vamos a concluir. Tenemos Hechos capítulo 14, versos del 21 al 22, y dice la Escritura de la siguiente manera. Después de anunciar las buenas noticias en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe, diciéndoles, ¿qué les decía? Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. No podemos evitar las dificultades que vamos a enfrentar. Estas en el día a día surgen. Pero sí puedes seleccionar en cuáles te involucras y con la actitud con la que lo vas a hacer. Porque de elegir, repito, reitero, subrayo, una dificultad equivocada, vas a terminar gastado, cansado, desanimado, decepcionado, frustrado, con amargura en el corazón. Y la pregunta obligada será, ¿valió la pena que cargaras con esa dificultad? ¿Valió la pena que estuvieras sufriendo por meses o años por una situación que incluso superándola no te iba a beneficiar? Aprende a seleccionar tus dificultades. Amén. El apóstol les decía, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Parafraseando la Escritura, sin violentar el texto, es como si hoy pudiéramos escuchar a Dios decirnos, es necesario que ustedes pasen por muchas dificultades. Aprendan a seleccionarlas para que puedan ustedes manifestar la gloria de Cristo a través de sus vidas. Cuando tú seleccionas mal una dificultad, aun cuando quisiéramos ver en medio de ella la gloria de Dios, no la veremos porque no está dentro del propósito del Señor darnos una victoria en ese rubro. Porque esa batalla no era nuestra. Nos involucramos por no saber discernir qué dificultades nos pueden sumar, nos pueden edificar, nos pueden acercar a Dios, nos pueden dar estabilidad, nos pueden dar el resultado que nos permita crecer. Entonces estemos atentos. Amén. Póngase de pie. No debemos olvidar, amados hermanos, que Dios quiere nuestra bendición, nuestra prosperidad y nuestra paz. Pero para ello, no solo te ha dado su bendición y gracia, sino también nos ha dado la garantía de tener la victoria. Una vez que aprendamos a elegir nuestra dificultad. Recuerda, todo es difícil, pero no toda dificultad es para ti.
Hay dificultades que van a existir por siempre, pero tú no te inviertas en aquello que no te va a dejar una ganancia, una bendición. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Señor. Y rogamos, Dios, que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestra vida. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Que hoy, Señor, cada uno de nosotros, tus hijos, podamos ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a identificar, Señor, si hay dificultades en nuestra vida que hoy solo están mermando nuestro potencial. Ayúdanos a identificar, Señor, si hay dificultades en mi vida en las cuales estoy dando tanto de mí que al final, aún superándolas, no me darán todo lo que invertí. Ayúdame, Dios, a seleccionar aquellas dificultades que puedan provocar en mí crecimiento espiritual, estabilidad emocional, fortaleza. Ayúdame, Espíritu Santo. Amado hermano, hay situaciones que simplemente tienes que soltar, que han estado marcando tu alma, que han estado marcando tu mente, que han estado marcando tu corazón. Y que si hoy visualizas, tu corazón está cansado. Hoy tienes que ser libre de ese lastre que te impide avanzar. Hemos pensado muchas veces, es que si no sufro, va a parecer que no me importa. Pero no es así. Simplemente estás eligiendo tu batalla, estás eligiendo tu dificultad. Si aprendes a elegir de manera sabia tus dificultades, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. ¿Y sabes qué más? Tendrás paz. Porque te repito, hay dificultades que no son para ti. Simplemente no son para ti. Así que vamos a permitirle al Espíritu Santo hablar a nuestro espíritu, ministrar a nuestro corazón. Y escucha su voz apacible en tu espíritu que te dice: esta dificultad no es para ti. Tú necesitas tener paz. Has estado enfrentando ansiedad. Has estado enfrentando temores, frustraciones. Y hoy tienes que decir basta. Tienes que tomar la decisión que te lleve hacia un crecimiento personal, hacia un desarrollo espiritual. Desengánchate de aquello que te ha estado mermando, de aquello que te ha estado impidiendo conocer mejor al Señor. Diga después de mí en su oración: Señor Jesús, a partir de este día me comprometo a estar más consciente de aquellas dificultades que les dé lugar en mi mente y en mi corazón. Ayúdame y dame más de tu discernimiento para poder entender que no todas las batallas las tengo por qué pelear. Ayúdame y dame de tu paz. Enséñame, oh Dios, a seleccionar mis dificultades y dame la oportunidad de superarlas para que en todo tú seas glorificado. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra hablada a nuestro corazón.
Ministra lo más íntimo del corazón de tus hijos y enséñanos a cada día buscar el hacer tu voluntad y el movernos en las riquezas que corresponden a tu gracia y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Dele un aplauso al Señor, que Él es bueno y maravilloso.